Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi aula virtual. El día de hoy he preparado para ustedes un resumen de la unidad número 8, medidas de dispersión. Este video es para que usted repase y aclare algunos detalles que pudieron haber surgido durante las clases. Espero que les sea de mucha utilidad, pues pronto tendremos nuestras evaluaciones. Así que, sin más, ¡comenzamos! Para comprender qué son las desviaciones respecto a la media aritmética, resolvamos el siguiente problema. En las tablas se presenta la tarifa semanal en dólares por el servicio de agua potable en dos residenciales. Utilizamos la diferencia x menos μ para medir la dispersión entre los datos x y la media aritmética μ. Completa las tablas y calcula la media aritmética de las diferencias. Recuerda que la media aritmética es la suma de los datos entre el número de datos. Ahora puedes pausar el video e intentar resolver el problema por tu cuenta. Primero, completaremos las tablas y luego calcularemos la media aritmética de las diferencias. Entonces, tenemos que calcular los valores de esta columna, restando a cada valor de x el valor de la media aritmética. Ahora realizamos cada una de las restas. 5 menos 5 es igual a 0. 4 menos 5 es igual a menos 1. 5 menos 5 es igual a 0. 7 menos 5 es igual a 2. Y 4 menos 5 es igual a menos 1. Cuando se realiza el mismo procedimiento en la tabla correspondiente a la residencial 2, obtenemos los siguientes valores. Por último, calculemos la media aritmética de las diferencias en el conjunto de datos de la residencial 1. Primero, sumamos todas las diferencias y luego la dividimos entre 5. Después, reducimos los términos semejantes en el numerador de la fracción. Luego, expresamos la fracción como una resta de fracciones con el mismo denominador. Ahora, observemos que el numerador de la fracción del minuendo tenemos la suma de los datos y en el denominador la cantidad total de datos. Esto quiere decir que el cociente que expresa la fracción es la media aritmética de los datos. Y en el sustraendo podemos simplificar la fracción, por lo que toda la expresión se reduce a la resta de la media aritmética menos la media aritmética, cuyo resultado es 0. Los pasos para calcular
La media aritmética de las diferencias en el conjunto de datos de la residencial 2 son exactamente los mismos y el resultado también es 0. A la diferencia x menos μ se le llama desviación respecto a la media. La suma de estas es siempre 0, tal como lo comprobamos en la solución del problema. Aunque la desviación x menos μ representa la dispersión de cada dato respecto a la media aritmética, no se puede utilizar para indicar la dispersión del total de los datos. Para determinar de entre varios conjuntos de datos cuál de ellos tiene más dispersión respecto a la media aritmética, debes, primero, agregar a las tablas la columna del valor absoluto de las desviaciones. Segundo, comparar el total de la columna del valor absoluto de las desviaciones de las tablas. El conjunto de datos cuya tabla tenga el total mayor es el que posee más dispersión respecto a su media aritmética. Por ejemplo, al retomar los datos de las residenciales 1 y 2 del problema anterior, tenemos que, al agregar la columna de los valores absolutos de las desviaciones y luego calcular su total, en la residencial 1 el total es de 4 y en la residencial 2 el total es de 2, por lo que podemos decir que los datos de la residencial 1 están más dispersos respecto a la media aritmética. Ahora te corresponde a ti practicar lo que has aprendido. Resuelve el problema de la clase 1.2 en la página 163 de tu libro de texto de 9º grado. Para comprender la varianza y la desviación típica para datos no agrupados, resolveremos dos problemas que retoman los datos de las residenciales 1 y 2 que conocimos cuando estudiamos las desviaciones respecto a la media. Entonces pasemos a resolver el problema 1. Se presenta la tarifa semanal en dólares por el servicio de agua potable en dos residenciales. Observa que una manera de convertir el signo negativo de las desviaciones a positivo es tomar su cuadrado. Por ejemplo, en el caso de menos 1, tenemos que el cuadrado de menos 1 es igual a menos 1 por menos 1, que es igual a 1. Utilizando esta idea, completa las tablas. Observa que, para completar las tablas, tienes que calcular la media aritmética de la última fila. Ahora puedes pausar el video e intentar resolver el problema por tu cuenta. Completando las tablas, tenemos que el cuadrado de 0 es 0. El cuadrado de menos 1 es 1. El cuadrado de 0 es 0. El cuadrado de 2 es 4. Y finalmente el cuadrado de menos 1 es 1. Y la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones es de 1.2.
Al realizar los mismos pasos para los datos de la tabla 2, obtenemos las siguientes cantidades. Comparando las medias aritméticas de los cuadrados de las desviaciones de ambas residenciales, observamos que la media aritmética de la residencial 1 es mayor que la de la residencial 2, por lo que los datos de la residencial 1 están más dispersos respecto a su media que los datos de la residencial 2. A la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones se le llama varianza. Se denota por el cuadrado de la letra griega sigma y se calcula con la división de la suma de los cuadrados de las desviaciones entre el número de datos. En el problema, la varianza de la serie de datos de la residencial 1 es 1.2, mientras que la varianza de la serie de datos de la residencial 2 es 0.4. Como esta medida es calculada con todos los datos de la serie, la varianza proporciona una mejor información de la dispersión de un conjunto de datos. Cuanto mayor sea la varianza, más dispersos se encontrarán los datos con respecto a su media aritmética. El rango es una medida de dispersión fácil de calcular, aunque en ocasiones es insuficiente para valorar convenientemente la variabilidad de los datos, por lo que es mejor utilizar la varianza. Ahora resolvamos el problema 2. Retomando las tablas de frecuencias del problema anterior, calcula en cada caso la raíz cuadrada para las varianzas hasta las centésimas. En este momento puedes pausar el video e intentar resolver el problema por tu cuenta. En la residencial 1, la raíz cuadrada de 1.2 es aproximadamente 1.1. Y en la residencial 2, la raíz cuadrada de 0.4 es aproximadamente 0.63. A la raíz cuadrada de la varianza se le denomina desviación típica. Se denota por sigma y se calcula así. A la desviación típica también se le llama desviación estándar. Cuanto mayor sea la desviación típica, más dispersos se encontrarán los datos respecto a su media aritmética. Por lo tanto, puedes utilizar la varianza o la desviación típica para describir la dispersión de un conjunto de datos respecto a su media aritmética. A menos que se te indique cuál de los datos de las dos medidas de dispersión debes utilizar. Ahora te corresponde a ti practicar lo que has aprendido. Resuelve el problema de las clases 1.3 y 1.4 en las páginas 165 y 167 de tu libro de texto de 9º grado. Como recordarás, ya hemos estudiado el procedimiento para calcular la varianza y la desviación típica para datos no agrupados. Por lo que en este video comprenderemos el procedimiento para calcular estas medidas de dispersión para datos que se encuentran agrupados en clases.
Para comprender mejor este contenido, te recomendamos que revises nuevamente la clase 1.6 de tu libro de texto de 9º grado, donde aprendiste el procedimiento para calcular la media aritmética para datos agrupados. Entonces, pasemos a resolver el siguiente problema. En la tabla aparecen los datos correspondientes a la cantidad de cuadernos vendidos por Carlos durante 30 días. Con esta información, literal A, completa la tabla y calcula la suma de los datos de la última columna. Como puedes observar, para completar la última columna necesitas haber completado las dos anteriores. Para el literal B, divide la suma de los datos de la última columna entre el total de días. Escribe el cociente hasta las centésimas. Por último, para el literal C, calcula la raíz cuadrada del valor del literal B hasta las centésimas. En este momento puedes pausar el video e intentar resolver el problema por tu cuenta. La tabla se completa de esta forma. Número 1. Comenzamos con la columna de las desviaciones de los puntos medios respecto a la media aritmética. Para comenzar, restamos 7.5 menos 17.5, que es igual a menos 10. Luego restamos 12.5 menos 17.5, que es igual a menos 5. Al realizar esta operación para las clases restantes, obtenemos los siguientes valores. Y en la siguiente columna tenemos que calcular el cuadrado de cada desviación. Para la primera clase calculamos el cuadrado de menos 10, que es igual a 100. Para la segunda clase, el cuadrado de menos 5, que es igual a 25. Al calcular el cuadrado de las desviaciones de las clases restantes, obtenemos las siguientes cantidades. En la última columna se calcula el producto del cuadrado de la desviación por el número de días. Es decir, se hace una ponderación del cuadrado de la desviación en cada clase. Entonces, para la primera clase, calculamos 100 por 3, que es igual a 300. Para la segunda clase, 25 por 7, que es igual a 175. Las cantidades en las clases restantes son las siguientes. Y el total de la columna es de 1000. Por lo que la división de los datos de la suma de la última columna entre el total de días es de 1000 entre 30, que es aproximadamente 33.33. Y la raíz cuadrada de 33.33 es aproximadamente 5.77. La varianza de una serie de datos agrupados se calcula de la siguiente forma: dividiendo la suma de los productos del cuadrado de la desviación
por la frecuencia entre el número de datos. Y al igual que en los datos no agrupados, la desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la varianza. En la división para calcular la varianza, PM es el punto medio de cada clase, F es la frecuencia de cada clase y mu es la media aritmética de la clase de datos. De la misma forma que en los datos no agrupados, se cumple que cuando mayor sea la varianza o desviación típica, más dispersos se encuentran los datos con respecto a su media aritmética. Ahora te corresponde a ti practicar lo que has aprendido. Resuelve el problema 1 de la clase 1.7 en la página 173 y el problema de la clase 1.8 en la página 174 de tu libro de texto de 9º grado. Para comprender este contenido, resolveremos dos problemas con varios literales cada uno. En el problema 1, literal A, la tabla muestra las notas de 5 alumnos en una prueba de 10 puntos. Completa la tabla y encuentra la desviación típica. En este momento puedes pausar el video para intentar resolver el problema por tu cuenta. Como la suma de las notas es 25 y la cantidad de estudiantes es 5, entonces la media aritmética es 25 entre 5, es decir, 5. Por lo que la desviación de cada nota respecto a su media aritmética es 3, menos 1, 0, menos 3, 1. Y el cuadrado de cada desviación es 9, 1, 0, 9, 1. La suma de los cuadrados de las desviaciones es 20 y la varianza es la suma de los cuadrados de las desviaciones entre la cantidad de niños. Es decir, es 20 entre 5. Que es igual a 4. Por lo tanto, su desviación típica es la raíz cuadrada de 4, que es igual a 2. Ahora resolvamos el literal B. En este momento puedes pausar el video e intentar resolver el problema por tu cuenta. El procedimiento para completar esta tabla es similar al que se realizó en el literal A, por lo que no entraremos en el detalle de los cálculos. Entonces, las cantidades de la tabla son las siguientes. A partir de los valores de la tabla, llegamos a la conclusión que la desviación típica también es raíz cuadrada de 4, es decir, es 2. Ahora realicemos el literal C. Primero, intenta realizarlo por tu cuenta. Puedes pausar el video en este momento para intentarlo. En los resultados obtenidos en los literales anteriores, podemos observar que el valor de la varianza es el mismo y por lo tanto el valor de la desviación típica también es el mismo.
por lo que podemos concluir que si a cada uno de los datos de un grupo de datos A se le suma la misma constante C, dando como resultado otro grupo B, entonces la desviación típica del grupo B es igual a la desviación típica del grupo A. Ahora pasemos a resolver el último problema que tiene solamente dos literales. En la situación del problema 1, el profesor cambió la nota máxima de 10 a 100, multiplicando las notas corregidas por 10. Completa la tabla y encuentra la desviación típica. Para realizar el literal A, tienes que usar un proceso similar al que utilizaste en el literal A y B del problema. Ahora te corresponde a ti practicar lo que has aprendido. Resuelve el problema 1 de la clase 2.1 en la página 178 y el problema 1 de la clase 2.2 en la página 180 de tu libro de texto de octavo grado.